Vamos a tener una presentación breve sobre cuáles son los conceptos, los objetivos y los temas que vamos a estar abordando. Vamos a analizar los conceptos clave que vamos a tener en este curso. Uno de estos conceptos es la palabra de algoritmos. Vamos a desglosarlo, vamos a entenderlo y vamos a estar realizando ejercicios con este concepto. La idea es que quede 100% claro este concepto y también el de programación. Ambos conceptos están relacionados. Vamos a estar viendo la relación que tienen y sobre todo otros conceptos que nos van a acompañar para comprender en su totalidad esta relación que puede llegar a ser en algunos casos compleja, pero vamos a desglosarlo de la manera más sencilla. Otros conceptos que vamos a estar trabajando es el concepto de variables, que en este caso vamos a aplicarlo en algunos ejemplos y vamos a trabajar también con funciones. Como podemos ver, estos conceptos todos están relacionados y de hecho podemos decir que el primero ayuda al siguiente. También vamos a trabajar con el concepto de condicionales. Las condicionales en sí son también parte básica de la programación y de los algoritmos. Los ciclos son el cuarto concepto que podemos decir es básico para hablar de algoritmos y programación. Todos estos conceptos nos van a ayudar a entender de primera mano la parte básica de la programación. De hecho, podríamos decir que estos cuatro son los elementos primordiales para cualquier desarrollador que se está iniciando. Las características del curso son muy claras. Vamos a tener una teoría sólida. En realidad, lo que estamos buscando es que los conceptos queden claros, pero sobre todo, de dónde viene este concepto y cómo es que te va a servir. Los conceptos abstractos vamos a revisarlos a fondo. Esto quiere decir que no nos vamos a quedar con una referencia de algo escrito o de un concepto que podemos encontrar. Vamos a analizar a detalle cuáles son las entrañas de este concepto. Vamos a realizar ejemplos. No nos vamos a cansar de estar utilizando ejemplos tanto de la vida real, de la parte tecnológica y de la parte que tiene la lógica, para empezar a entender cómo es que funciona esta rueda que podemos decir es los algoritmos y la programación. Decimos que es una rueda porque un concepto va a llevarnos a otro y así vamos a estar girando sobre el mismo concepto y grupo de elementos. Vamos a platicar en una parte del curso sobre los mitos. Vamos a analizar los mitos de la programación, pero también algunos mitos que tenemos en los algoritmos. Estas áreas, por el nivel de complejidad y por lo abstracto de sus conceptos, se enfrentan a muchos mitos. Y vamos a trabajar con los más populares o vamos a decir qué parte sí es verdad y qué parte no lo es tanto. Vamos a mezclar los conceptos que vamos a ir viendo, pero todo esto pensando en que queremos trabajar con una fórmula. Los algoritmos más la programación. Esto no se nos debe olvidar, ya que aunque veamos en cierto punto los conceptos separados, al final tienen el mismo fin, que es el de programar y realizar software. Debemos de ver todo esto como un rompecabezas. De hecho, podríamos decir que en este curso nos vamos a dedicar a resolver el rompecabezas de la programación. Y vamos a empezar por la parte de algoritmos. Vamos a estar hablando de la tecnología actual. En algunos de los casos y en ejemplos específicos, vamos a estar mencionando cosas como, por ejemplo, los sitios web, los sistemas operativos y casos que son actuales. Antes de programar, debemos de tener claro que necesitamos entender los algoritmos. Muchas veces los estudiantes que son novatos empiezan al revés. Primero conocen los programas y después se dan cuenta que tienen que entender los algoritmos. Bueno, nosotros vamos a partir de la manera que es lo más correcto o lo ideal para comenzar en la programación. Vamos a entender después de los algoritmos, por supuesto que la programación, ya con una base sólida que nos va a colocar en un buen contexto y poder realizar ejemplos avanzados. Te invito a que comencemos este curso con la mejor disposición posible y sobre todo, todos los ejercicios que vamos a ir trabajando, por supuesto que se pueden mejorar.
Y de hecho, voy a realizar casos puntuales en estos ejercicios para que entiendas hasta dónde podemos llegar. Comenzamos. Veamos cuáles son los objetivos y conocimientos que debe de tener una persona para poder aprovechar este curso. Los objetivos que vamos a estar tratando a manera general en este curso son entender los algoritmos y entender la programación. Como puedes ver, estamos haciendo énfasis a lo largo de esta primera parte en los conceptos de algoritmos y programación. Este es nuestro objetivo general, un objetivo que vamos a ir cubriendo paso a paso y en una secuencia que está acomodada en los capítulos como los vamos viendo. Tenemos que entender la importancia de los algoritmos. Muchas veces sucede lo contrario. Empezamos por la programación y descubrimos que teníamos que haber empezado por algoritmos. Esto es algo que tenemos que dejar muy claro para el estudiante y es uno de nuestros objetivos principales. Además, vamos a abordar y trabajar con la relación de algoritmos y la programación. Esto quiere decir que la relación la vamos a explicar y detallar para que quede claro por qué es que este concepto está relacionado no solamente con programación, sino que también este concepto de algoritmos está relacionado con otras áreas de conocimiento. Los niveles de programación es uno de los objetivos que nos hemos puesto para explicarle al estudiante cómo es que se puede clasificar el nivel en el que está la parte de su conocimiento. Por ejemplo, ¿cómo sabemos cuando alguien es un novato? ¿Cómo podemos decir que alguien ya tiene un nivel más elevado? Y en algunos casos hasta poder decir que existe un nivel intermedio. Estos objetivos podemos decir que son algo clave que vamos a estar respondiendo en este curso. Además de estos objetivos, tenemos unos objetivos pequeños que en realidad son los títulos de los videos. Debes de observar cuáles son los títulos y en este caso vas a darte cuenta de la secuencia que estamos manejando. Esta secuencia nos va a ayudar a comprender una serie de conceptos para llegar a una respuesta más amplia de ciertos conceptos. Entonces, es una secuencia lo que estamos siguiendo y esta secuencia tiene un porqué. Debemos de entender que la división de los capítulos es importante. Así que la recomendación es llevar la secuencia que estamos manejando. Los conocimientos necesarios que consideramos son lo ideal para poder aprovechar al máximo el curso son saber sobre informática básica. Esto no quiere decir que sepas arreglar una computadora o que sepas abrir. Simplemente está diciendo que sepas manejar el software como cualquier usuario. Abrir un archivo, guardar un archivo, cargar ciertos elementos o, por ejemplo, moverte entre directorios. Esto es lo que consideraríamos como informática básica. Uno de los objetivos es que el usuario o el estudiante sepa cómo manejar un editor de texto. Esto se debe a que comprendes el concepto de archivo, de documento y también el de directorio. Son conceptos que vamos a estar en algunos momentos mencionando y van a ser parte de los ejercicios. Es por eso que ayuda que estos conceptos ya se manejen. Esto también puede involucrar acciones como el correo electrónico, es decir, abrir el correo, cerrar el correo, iniciar una cuenta de usuario y también podemos trabajar con acceso a cuentas por una web. Por ejemplo, si tú accedes a una plataforma de educación o si accedes a una tienda para realizar alguna compra, todo esto son conocimientos que nos dan un parámetro de un usuario que está familiarizado con las computadoras. Y esto es lo que estamos buscando, que la persona ya esté un poco familiarizada y no estamos pidiendo ningún registro avanzado o algo fuera de lo común. Los conocimientos que no son necesarios para tomar este curso son las matemáticas avanzadas. Yo sé que a lo mejor esto no es obvio, pero sabemos que en algunas partes, cuando se habla de programación, se dice que son matemáticos o físicos los mejores programadores. En realidad, esto por ahora no nos viene a afectar o a mejorar el rendimiento. Solamente necesitamos saber sumar, restar, dividir, multiplicar. Con eso es más que suficiente.
Las matemáticas avanzadas se pueden quedar en otro lado. También no necesitamos elementos como el diseño gráfico. Esto es algo común también cuando empieza alguien a entender la programación, pero sobre todo cuando viene de la parte web. Se piensa que es parte de un requisito para conocer la programación. Y el desarrollo de sitios web tampoco es un requisito. Estos tres requisitos, por más sencillos que puedan parecer, en realidad no son necesarios y muchas veces las personas que quieren iniciarse en la programación tienen una barrera por estos tres. En realidad nosotros no vamos a tener ningún problema, no los necesitamos. Otros conocimientos que van a ser siempre de utilidad cuando quieras trabajar en la programación y entender los conceptos es, por ejemplo, el inglés. ¿Por qué? Porque la mayoría de la documentación en los lenguajes de programación se encuentra en inglés. Tenemos excepciones como PHP, como Python, como Java, que tienen una muy buena documentación en español, pero como te digo, son excepciones. Otro conocimiento también que puedes tener cuando quieres trabajar con la programación son las matemáticas. Como te dije, las matemáticas, nada avanzado, no cálculo, no diferenciales y ese tipo de elementos. Las matemáticas, tanto suma, resta, multiplicar, dividir, son únicamente lo necesario para comenzar en la programación. Ya que si nos metemos con temas que tienen que ver con videojuegos o sistemas operativos, entonces ahí sí las matemáticas se elevan en complejidad. Pero estos conocimientos, ojo, no te estoy diciendo que los tienes que tener para aprovechar el curso. Simplemente te digo que sí te van a hacer mucho más fácil tu andar en la programación. ¿Qué es la programación? Vamos a definir algunos conceptos que nos van a ayudar a entender la programación. Si buscamos en un libro, vamos a llegar al concepto de programación es la acción de programar. O estamos diciendo que programar en realidad es el concepto clave. En realidad esto no nos deja del todo claro, pero no te preocupes. Vamos a definir esto con algunos casos de ejemplo. Por ejemplo, ¿qué dispositivos se pueden programar hoy en día? Un refrigerador, un reloj, un automóvil, el aire acondicionado, el encendido o apagado de dispositivos. Por ejemplo, cada vez que tú presionas un botón de encendido, en alguna parte hay una instrucción que dice encender en caso de presionar ese botón. Esto significa que casi cualquier dispositivo hoy en día es programado. Vamos entonces a entender que la acción de programar es dar instrucciones. En realidad, las instrucciones es lo que se encuentra detrás del software. Y lo que estamos haciendo es que las instrucciones adentro tienen más instrucciones. De hecho, por ejemplo, vamos a mencionar algún caso como ir al cine. Vamos a suponer que yo le digo a un amigo, hey, tenemos que ir al cine. Es una instrucción. Pero si leemos más entre líneas, ir al cine implica tener que bañarse, arreglarse, comprar una entrada, ir al cine y además comprar algo para entrar al cine. Si te das cuenta, una instrucción tan simple como ir al cine, adentro tiene varias instrucciones. Y eso es lo que sucede en realidad en la programación. Dar instrucciones puede parecer sencillo, pero además dar instrucciones a una máquina eleva la complejidad de este problema. Lo que sucede es que la máquina trabaja de cierto modo y además no habla el mismo idioma. Algo que podemos utilizar como referencia es que las empresas tienen instrucciones para todos los puestos. Puede parecer un poco difícil la programación en base a que estamos diciendo que es dar instrucciones, pero si lo pensamos así, una empresa con muchos empleados y cada empleado sabe lo que tiene que hacer es un ejemplo de programación. Todos hacen lo que tienen que hacer y por supuesto cumplen con las actividades. Las personas reciben instrucciones en idiomas, por ejemplo, español, inglés, chino o cualquier otro idioma. Las computadoras también tienen que recibir instrucciones en su idioma y no es el español o el inglés. Lo que sucede es que las instrucciones que tenemos que escribir tienen que estar en el lenguaje de las computadoras. Y hay algo que es cierto.
Nosotros no hablamos ese lenguaje. Por lo tanto, tenemos que hablar un lenguaje, podemos decir, en término medio, un lenguaje que entendamos nosotros, pero que también entiendan las computadoras. El lenguaje de programación va a ser nuestro punto clave. ¿Por qué? Porque va a ser nuestro punto intermedio entre el lenguaje de las personas y el lenguaje máquina. Existen lenguajes de programación de alto nivel y también existen lenguajes de programación de bajo nivel. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo te digo ir al cine. Eso podría ser considerado alto nivel. Pero si tú necesitas que yo te explique todo, instrucción por instrucción, entonces ahora yo tendría un lenguaje de bajo nivel. Tendría que decirte, vístete, báñate, paga la entrada, súbete a un camión, bájate en tal lado, y todas esas instrucciones son de bajo nivel. Es decir, las instrucciones de alto nivel son más generales y las instrucciones de bajo nivel son más específicas. Esto no implica que una sea mejor que otra. En realidad son diferentes. El lenguaje tiene reglas que son la sintaxis y la semántica. Estas son las más importantes. Existen otras, pero en realidad lo que normalmente vamos a encontrar en un lenguaje como el español o el inglés también tiene esa característica, un lenguaje de programación. Tenemos que colocar la semántica. No es lo mismo decir yo tengo un perro a yo perro tengo. Entonces, lo que necesitamos es conocer la sintaxis y la semántica de los lenguajes. El aprender a programar es lo mismo que aprender otro lenguaje. Así como hablamos el español, el inglés, el alemán y otros lenguajes, también vamos a necesitar conocer las reglas de los lenguajes de programación. Pero es un lenguaje más, así que solamente necesitamos conocerlo y practicarlo. Tenemos que aprender a hablar con una computadora. Eso es la clave. Y lo que estamos utilizando como intermediario es un lenguaje de programación. El lenguaje de programación va normalmente a depender de diferentes cosas, como por ejemplo el dinero, el problema, el tiempo que tengamos y la tecnología que tengamos al alcance. De hecho, son muchas variables las que tenemos que considerar cuando estamos pensando en elegir un lenguaje de programación. No es una decisión que se tome a la ligera. De hecho, es una decisión tan importante que se tiene que platicar con el equipo, si es que se tiene, o se tiene que meditar mucho con la cuestión económica o tecnológica de la compañía. Va a depender mucho de cómo queramos abordar el problema y llegar a una solución, que seleccionemos un lenguaje de programación. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo en realidad nos va a llevar a la conclusión de que son instrucciones y estas instrucciones las tenemos que seguir, ya que un algoritmo tiene dos partes, el inicio y el final. Lo podemos traducir a el inicio, que es el problema, y el final, que es la solución, hacia dónde queremos ir. Entonces, los algoritmos son instrucciones que vamos a seguir a partir de un problema y por qué queremos llegar a una solución. Por ejemplo, vamos a explicar un algoritmo para ir a un lugar. Yo le puedo decir a un grupo de personas que las quiero citar en determinado centro comercial. Para una persona puede ser que el problema sea tomar un transporte público, otra persona puede tomar su vehículo, otra persona puede caminar simplemente y cruzar una calle y a lo mejor otra puede utilizar una bicicleta o una motocicleta. En realidad, el problema que es ir a la cita lo están abordando de diferentes formas y por lo tanto tenemos diferentes instrucciones. Así que no implica todo esto que hemos dicho que la solución que vamos a dar o estamos sugiriendo sea la misma para todos. En realidad, los algoritmos, aunque tienen el mismo problema y la misma solución, en el punto intermedio vamos a poder encontrar diferentes pasos a ejecutar. Por ejemplo, también un caso sería el de construir algo. Si yo quiero, por ejemplo, construir una vivienda para un grupo de personas, puedo trabajar con casas, puedo trabajar con casas de madera o de otro material, puedo trabajar con un edificio y así puedo yo tener diferentes soluciones.
En realidad es que tenemos que plantear lo más conveniente para determinadas situaciones. De hecho, por ejemplo, un caso a lo mejor más obvio es el de practicar un deporte. Normalmente las personas que se quedan practicando cierto tipo de jugadas, de pateos o de pases es porque están mejorando los algoritmos. Esto quiere decir que su cuerpo va a empezar a trabajar en ciertos valores y ciertas características para optimizar la ejecución de estos algoritmos. Podemos decir después de estos ejemplos que todo es un algoritmo. Todo lo que hacemos en nuestro día a día es un algoritmo. Algo que nos lleva a la pregunta de ¿qué papel juega la práctica en los algoritmos? Podemos decir que la práctica es lo que nos va a ir haciendo expertos en una solución o, por supuesto, hablando ya en estas palabras, en la ejecución de los algoritmos. De hecho, cuando estamos ejecutando, tenemos que pensar en las variables. Pongamos el caso de el futbolista que practica patear un balón. Tenemos diferentes variables, que es la fuerza, la distancia, y en algunos casos podemos trabajar hasta con materiales o ciertos elementos de la condición física. Entonces, lo que sucede es que las variables se vuelven muchas y entonces tenemos un mayor reto. Además, tenemos las condiciones. No es lo mismo patear una pelota con el pasto mojado que patear una pelota con un pasto seco. Esto quiere decir que las condiciones que van a estar rodeando los algoritmos también tienen influencia sobre los resultados. Es por eso que queda todavía más claro que los algoritmos, en realidad, para que se ejecuten de una buena manera o de la manera óptima, tienen que ser ejecutados por especialistas. Los especialistas son los que le van a ir dando un sentido más interesante a los algoritmos. De hecho, muchos de los especialistas en ciertas áreas son los primeros en desarrollar esos algoritmos. Lo que sucede es que ellos pensaron de alguna forma solucionar un problema y poco a poco lo van perfeccionando. Además, también estos especialistas elevan la complejidad de lo que se está resolviendo y en muchos casos llegan a reducir tiempo, optimizar gastos y ese tipo de datos y variables que pueden mejorar la ejecución. Entonces, los algoritmos, ¿cuántas instrucciones pueden llegar a tener? Matemáticamente decimos que un algoritmo puede ser igual a n instrucciones. La n quiere decir que puede ser cualquier número de instrucciones. Es lo mismo 1 que 5 o que 1000. Esto depende de lo que tú necesites para trabajar con los algoritmos. Y de hecho, el nivel de complejidad uno mismo lo decide. A lo mejor hay gente que para tomar el desayuno se puede arreglar, se puede peinar, se puede cortar el cabello y se puede hacer diferentes cosas en el aspecto personal. Y otras personas simplemente se ponen un suéter, se ponen una playera o un short y listo. Ya con eso hemos decidido una complejidad mucho menor. Como puedes observar, cada quien decide el nivel de complejidad. Los algoritmos, en resumen, podemos decir que son instrucciones, tal cual. Cualquier cantidad de instrucciones. Recordemos que puede ser desde una hasta 1.000.000. Los especialistas son los que mejor conocen determinados algoritmos. Por eso tenemos personas que saben mucho sobre algún deporte, tenemos personas que saben mucho sobre escribir libros y tenemos personas especialistas en todas las áreas. Estos especialistas no son más que personas que ejecutan muy bien los algoritmos sobre los que trabajan en su día a día. Y algo que no debemos de olvidar es que los algoritmos evolucionan. Así como los problemas evolucionan, los algoritmos que son la solución a estos problemas también tienen que evolucionar. Hablemos del diseño de algoritmos. ¿Quién hace los algoritmos? En realidad, un algoritmo o el planteamiento de uno es a partir de un problema y queremos resolver ese problema. Ahí es donde entonces iniciamos con el diseño de un algoritmo.
Para que podamos decir que tenemos algoritmos correctos, tenemos que plantearnos la pregunta de cómo saber cuál es el mejor algoritmo. Esto tiene muchas connotaciones y lo que sucede es que tenemos que plantear las diferentes soluciones y saber, por ejemplo, los costos, los tiempos, las herramientas y los requerimientos específicos de lo que nos puede ayudar a tomar la decisión de que un algoritmo es mejor que otro. Hablando sobre los algoritmos contrarios, los que podemos considerar como algoritmos incorrectos, lo que sucede es que las necesidades puede ser que no estén claras. Necesitamos saber siempre cuáles son las necesidades que tenemos que plantear como parte del problema, además de contemplar las variables. Normalmente, este es otro factor que nos lleva a plantear algoritmos de forma incorrecta. Las constantes son otro detalle que debemos de considerar, ya que existen factores que no van a cambiar su valor. Y por más que nosotros estemos planteando alguna solución, si este elemento es inmutable, es decir, que no puede cambiar, nosotros estaríamos cometiendo un error y que esto sucede más de lo que nos podemos imaginar. Y por último, también tenemos el concepto de los factores inesperados. Por ejemplo, uno quiere ir a trabajar porque al final del mes se va a comprar un disco de música de un cantante que le gusta. Y en algún momento, en esos días que va uno al trabajo, tiene un accidente. Entonces puede ser que no reciba su paga completa. Y entonces no podemos comprar ese disco o cualquier artículo que tú quieras. Como ves, son factores inesperados. A lo mejor puede sonar dramático, pero es la forma más sencilla de explicarlo. Ahora me voy a ir a un ejemplo menos dramático, pero que igual te vas a dar cuenta que sucede en cualquier día. Uno tiene que entregar un documento en el trabajo. Llegas a tu trabajo, quieres encender la computadora y simplemente ayer ocurrió una descarga en ese equipo. Entonces se perdió la información. ¿Y qué es lo que sucede? Que ahora tenemos que plantear otra solución para ese trabajo del documento. Entonces tenemos que buscar algún respaldo, ver si tenemos por ahí alguna copia en algún correo y así diferentes soluciones. Los factores inesperados es lo más común que nos lleva a plantear un algoritmo incorrecto. Cuando estamos pensando entonces en el tema de algoritmos, debemos de entender que son una propuesta para una solución. Y pueden ser de hecho varias propuestas. No significa que tengamos que trabajar solamente con una. Y algo que es importante es que se pueden adaptar, siempre dependiendo de las necesidades, como habíamos mencionado, el tiempo, el dinero y otros factores. Tenemos que ser capaces de desarrollar un algoritmo que se pueda adaptar. ¿Para qué? Para que en algún caso que esperamos siempre que no suceda, pero puede suceder, tengamos una solución alternativa. Y debemos de entender que los algoritmos no son perfectos. Esto es lo más difícil de entender para un estudiante o para una persona que intenta entrar en la programación, porque los algoritmos no van a ser perfectos. Siempre van a tener errores y siempre se pueden ampliar. Tú puedes pensar que a lo mejor esto no es cierto, pero te voy a dar algunos casos. Cuando ya estamos hablando de software, ¿por qué te imaginas que existen las versiones de software? La versión 1, la versión 2, la versión 3 y así hasta la última versión. Lo que sucede es que imagínate, compañías como Microsoft, como Oracle y como cualquier compañía que desarrolla software, tiene que trabajar en constante actualización, porque el software que tienen siempre tiene detalles a solucionar o para mejorar. De hecho, por eso en el software encontramos fases como la fase alfa, la fase beta, que son fases en donde uno hace pruebas y recibe un feedback del usuario. Entonces, podemos ver de una manera más clara que si las grandes compañías de software
tienen detalles con sus algoritmos, entonces una persona es muy probable que también los tenga. De hecho, por eso existen las actualizaciones y los parches, para poder mejorar estos algoritmos. Los algoritmos no tienen un tiempo definido de vida. No existe una forma en que podamos decir, este algoritmo tiene 5 meses de vida. No existe. Y existen algunos modelos matemáticos que nos pueden ayudar a darle cierto tiempo de vida a un algoritmo, pero en realidad no existe un número exacto o una aproximación exacta. Esto siempre va a irse modificando dependiendo de los resultados que se están obteniendo. Vamos a otro punto. ¿Quiénes son las personas que diseñan los algoritmos? Hay muchos puestos hoy en día que trabajan en el diseño y creación de algoritmos. Por ejemplo, el arquitecto de software. Este juega un papel como un arquitecto en donde se diseñan diferentes supuestos y trabaja en las posibles soluciones. También tenemos los desarrolladores de software, que en realidad son los que tienen más contacto con el código. La arquitectura es algo más general, por decir una estructura, y el desarrollador de software es el que se encarga de trabajar sobre la solución ya con un lenguaje de programación. También el mismo cliente, la persona que va a utilizar el algoritmo, siempre arroja información importante. El cliente tiene un punto de vista muy particular sobre los algoritmos. Y además también tenemos siempre los usuarios. El usuario es la persona que va a contactar de forma directa con este software o con el software que se esté diseñando. El cliente puede ser la empresa que quiere que le hagas, por ejemplo, una aplicación, y el desarrollador es el equipo junto con el arquitecto de software. Finalmente, también una persona que se encarga de las bases de datos, por ejemplo, puede jugar un papel importante en el desarrollo y planteamiento de algoritmos. Y por último, el caso del hardware. Esto ya es muy específico, pero vamos a suponer un caso. Una persona que desarrolla una aplicación para móviles puede tener un arquitecto sobre él porque tiene que darle la estructura del software completo que está trabajando. El desarrollador va a ser el que escribe el código. El cliente es la persona que mandó a hacer la aplicación, que puede ser para reservar boletos de avión, para comprar ciertos productos, un carrito de compras cualquiera. El usuario es el que va a colocar los productos y va a realizar los pagos. El administrador de bases de datos va a ser el que se va a encargar de decir cómo tiene que estar la información almacenada, y la persona que se encarga del hardware o el hardware en realidad juegan el papel sobre los requerimientos. Como puedes ver, estos algoritmos elevan su complejidad. Es por eso que tenemos diferentes perfiles para cubrir diferentes áreas técnicas. Y todos juntos tienen que elaborar los algoritmos que al final son los pasos que se tienen que hacer para finalizar o realizar una compra. Hablemos de los mitos en la programación. Te voy a compartir 3 fuentes que puedes utilizar para que rompas estos mitos. Los desarrolladores con experiencia son una fuente muy fiable, ya que en base a los proyectos y al tiempo que tienen trabajando, te pueden ayudar a romper estos mitos que te pueden estar deteniendo por algún lado. Los libros y los cursos como este también son una fuente muy confiable. Vamos a hablar de los mitos más populares. Existe un mito que dice que necesitamos ser expertos en matemáticas para saber programar. Esto es mentira. En realidad, sucede en algunos casos lo contrario. Mucha gente entiende mejor las matemáticas gracias a la programación. Esto se debe a que para programarlo lo tienes que entender. Y entonces nos esforzamos y tenemos que trabajar más en las matemáticas para poder programar ciertos problemas. Otro mito es el de ser muy inteligente. No hay un estudio que pueda sustentar esto, que el mejor programador sea porque es muy inteligente. De hecho, la inteligencia es muy difícil de medir, y las personas que son muy inteligentes en un rubro, en otro pueden no serlo. Es por eso que este concepto, que generaliza bastante, en realidad no tiene un sustento.
También otro mito es el de el mejor lenguaje de programación. Los desarrolladores experimentados normalmente sonreímos cuando nos encontramos con estos debates, ya que en realidad el tiempo nos ha dicho que no existe el lenguaje de programación y nunca va a existir, porque va a depender mucho de las actividades que queremos usar o que queremos ejecutar, el lenguaje de programación que vamos a elegir. Así que no existe y por mucho tiempo parece que no existirá. También existe el mito de que es más fácil de aprender o de hacer. Esta discusión puede ir a veces por un lado o por el otro, pero la realidad es que no podemos irnos por esos lados. En realidad, uno tiene que trabajar con la teoría para después estar con la práctica. No existe un atajo, no existe un camino fácil, simplemente existe el camino que nos dice que necesitamos los conocimientos teóricos y también practicarlos. Tenemos unos mitos más complejos que vamos a desglosar, como por ejemplo, los programadores no usan Windows. Este mito de los programadores no usan Windows viene del lado de los universitarios. Esto sucede porque cuando nos presentan un sistema operativo como Linux, pensamos que la línea de comandos es lo mejor, pero en realidad es que las mejores herramientas de desarrollo se crean para sistemas operativos como Windows o Mac por la cantidad de usuarios que se tienen. Así que esto en realidad no es cierto. Un sistema operativo no va a aumentar tus capacidades para programar. Por otro lado, también tenemos el mito sobre Linux. Se dice que Linux es el sistema operativo preferido por los desarrolladores. En realidad, como te decía, esto se puede sustentar en la respuesta del mito anterior, en donde la mayoría de las herramientas hoy en día se desarrollan para Windows o Mac pensando en que se tiene la mayor cantidad de usuarios. Pero también existen muy buenas herramientas para Linux. Pero no, el hecho de instalar un sistema operativo te puede volver un experto en programación, que eso es otra cosa. Y también tenemos el mito de el buen código no necesita comentarios. Esto también viene en una parte académica, ya que se dice en muchos aspectos de las universidades que si está bien escrito no tendremos por qué explicarlo. En realidad, cuando uno hace un software como un videojuego o como un sistema operativo, nos podemos encontrar con que tenemos grandes equipos de trabajos y que pasan mucho tiempo trabajando con un proyecto y después trabajando con otro. Estos lapsos de tiempo pueden ser un rival para tener entonces en mente lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Agregar buenos comentarios para que la siguiente vez que retomemos el proyecto podamos apoyarnos y perder menos tiempo en recordar qué es lo que está pasando. Otros mitos que nos podemos encontrar es el de programar te absorbe la vida. Esto en realidad es que poco a poco se ha ido desapareciendo, ya que las empresas importantes que trabajan con gente, como desarrolladores, diseñadores y de marketing, buscan que también estas personas mejoren la calidad de vida. Está demostrado que entre mejor calidad de vida tenga uno en el trabajo, es más difícil que éste esté rotando por otros. Entonces muchas personas quieren tener un trabajo fijo y también las empresas quieren tenerlos durante más tiempo. Es por eso que algo importante hoy en día en los puestos como desarrolladores es la calidad de vida. Una persona creativa es un buen programador. Esto también es una mentira, ya que en muchos casos el perfil de un programador es totalmente diferente. Las personas creativas tienen, por supuesto, sus ventajas, pero no significa que por ser una persona creativa y una persona no creativa, el creativo es mejor programador. De nueva cuenta, esto solamente es un dato anecdótico que a lo mejor alguien te puede contar, pero no existe un estudio o un sustento que pueda hacer una afirmación a este mito. Otro mito es las mejores herramientas son las más caras. Este mito de las mejores herramientas son las más caras en muchas ocasiones es verdad, pero lo que sucede es que no puede ser un 100%. Muchas herramientas, por el tiempo de desarrollo, por el renombre que ya tienen y por todo lo que involucra, sí pueden ser muy caras. Pero existen en su mayoría herramientas nuevas que van apareciendo y van retomando un nombre. Entonces lo que sucede es que las herramientas tienen que competir entre sí siempre por el mercado. Y esto no lo va a decidir un precio. Es decir, no vamos a decir porque es más cara, es mejor.
Existen herramientas open source y existen herramientas nuevas que están empezando y seguramente también pueden ser muy buenas. Hablemos de los mitos de los algoritmos. Uno de los mitos es que exista una solución única para un problema. Esto en realidad no existe. Siempre vamos a tener diferentes caminos. De hecho, se dice de una manera coloquial que tenemos al menos 3 soluciones para un problema. Y muchas veces este número aumenta. Siempre va a depender del dinero, del tiempo, del equipo y de las características de los miembros de ese equipo. Así que no podemos decir que existe una solución única. Otro mito sobre los algoritmos es que tenemos la mejor solución, es la más rápida. Esto en realidad en muchas ocasiones puede generar problemas, ya que dependiendo de las necesidades de la empresa, podemos pensar que sí, la solución siempre es la más rápida. Pero existen proyectos en donde no nos importa la velocidad. Lo que nos importa es que esté bien hecho o el alcance. Y para eso necesitamos tiempo. Entonces, no siempre porque tengamos una solución primero, vamos a poder decir que es la correcta. Por otro lado, también encontramos un mito que dice la mejor solución es la más corta. Esto está basado en algunos dichos y en algunas teorías, como las navajas de Occam, en donde se dice que la solución más corta es la más sencilla. Y esto en realidad puede ser complejo. De hecho, en el caso del software, a veces hacerlo más pequeño cuesta más trabajo. O sea, elevamos la complejidad del problema. Y esto no amerita que digamos que es la mejor solución. En realidad es que la mejor solución no existe. De hecho, en el software lo podemos ver. Es por eso que se lanzan actualizaciones, se hacen parches o se lanzan versiones beta o alfa para realizar pruebas. Así que la mejor solución no existe. Pero claro, siempre nos esforzamos para tener lo más adecuado. Otros mitos que tenemos populares en la cuestión de los algoritmos es que se necesita ir a la universidad para entender los algoritmos. Y de hecho se dice eso sustentando también otro mito, que en la universidad es donde se aprende a programar. Y lo que sucede en realidad es que tenemos algún tiempo, puede ser 4 o 5 años, dependiendo de la carrera, practicando los algoritmos y la programación, y de manera frecuente. Es por eso que después de unos 3 años o 4, podemos decir que sabemos algo de programación. Pero existe mucha gente autodidacta y con disciplina que no ha ido a la universidad y tiene puestos de desarrollador. De hecho, la misma demanda nos ha orillado a tomar en cuenta a ese tipo de personas. Y en muchos casos no significa que vayan a rendir más o menos, simplemente tienen una formación diferente y al final pueden trabajar igual que una persona que fue a la universidad o no. Los algoritmos se hacen en papel. Esto en realidad es un mito, porque lo que hacemos normalmente es iniciarlos en papel, pero muchas personas no utilizan el papel, otras pueden utilizar la mente, otros lo hacen en algún software para imágenes o diseño, y en realidad cada quien lo hace como se sienta más cómodo. Pero los algoritmos no están ligados al papel. Lo que sucede que en su mayoría es más fácil utilizar un lápiz y un borrador o una goma para escribir y borrar en el caso de que sea necesario. Y entonces lo que hacemos normalmente es practicar, borrar y volver a escribir. Pero los algoritmos no están enlazados con el papel. De hecho, el papel es una herramienta para representar algoritmos. Pero tenemos software, también tenemos aplicaciones y tenemos programas especializados para el diseño de estos. Una pregunta básica en un desarrollador novato es los niveles de programación. ¿Existen? ¿Cómo son? ¿Cómo se definen? Vamos a hablar sobre esto. Cuando pensamos en los niveles, tenemos que decir dos cosas. No existen los niveles de programación y tampoco existe un estándar para crear esos niveles. Así que estamos diciendo algo que es real. En ningún lado existen los niveles y el estándar no está definido y simplemente nunca nos hemos sentado los desarrolladores a pensar en uno. Pero entonces, ¿por qué decimos que sí hay niveles y por qué decimos que hay categorías? Lo que sucede es que necesitamos crear categorías por experiencia por diferentes razones.
Muchas veces tiene que ver con el sueldo, con las prestaciones y con esas cosas que te van a ofrecer en un trabajo. Y estas categorías se deciden por capacidades, por el rango de sueldo que te pueden llegar a ofrecer y porque estamos pensando en que vas a tener ciertos problemas y vas a tener que manejar cierta capacidad para resolverlos. Pero entonces las categorías, digamos que son de forma arbitraria. Cada empresa puede tener las propias. Y de hecho, por países pueden ser diferentes, por regiones, por continentes, y en la misma ciudad, la empresa que se encuentra a la derecha o a la izquierda de otra puede tener una categoría diferente. Esto nos lleva a un detalle que en realidad es cómo están las categorías. Lo que normalmente vamos a encontrar en el mercado son las categorías senior, semi-senior y junior. Podemos decir que senior sería la más avanzada y junior la más básica. Vamos a hablar sobre la categoría de junior, que es lo que normalmente consideramos para un desarrollador que tiene menos de 3 años. Podemos decir que este tipo de desarrollador está en aprendizaje, o sea que todavía le falta por dominar alguna plataforma o tecnología, pero está en el intento. Y además, normalmente son puestos en donde van a necesitar ayuda de alguien más experimentado. Además, no puede ser un líder de proyectos. ¿Por qué? Porque su poca experiencia lo puede llevar a tomar malas decisiones. Además de que las decisiones más importantes no pueden ser tomadas a la ligera y mucho menos por una persona que está en esta categoría. No porque no tenga las capacidades, simplemente no tiene la experiencia. Ahora vamos a hablar de semi-senior. Este puesto involucra una categoría muy exacta en años, de 3 años a 5. Así que normalmente se dice que esta división de tiempo puede tener cierta confusión, ya que puede ser que personas que apenas están cumpliendo los 3 años se les estén dando oportunidades con más responsabilidades. Y personas que a lo mejor tienen ya mucha experiencia también pueden estar recibiendo actividades con menos responsabilidades. Normalmente es un problema y muchas empresas deciden eliminar esta categoría y nos quedamos con juniors o seniors. En este caso podemos decir que los semi-seniors están ya en el proceso de la especialización. Probablemente ya escogieron 2 o 3 lenguajes o 2 o 3 plataformas para ser un experto. También se consideran muchos de estos semi-senior como la mano derecha de los líderes de los proyectos. Ahora hablemos de la categoría que podemos decir que cuenta con más experiencia, que son los senior. Son desarrolladores con más de 5 años. En realidad es que si tienes 5, 6 o 7 o 10 años, ya te mantienes en esta categoría. Algo que decimos de los desarrolladores senior es que tienen un alto conocimiento técnico, es decir, ya dominan y son especialistas de ciertas áreas. Normalmente los senior son los líderes del equipo. Así que todos los equipos que se van formando en una empresa de desarrollo tienen por lo menos un senior, que es el líder. Y además son los que normalmente se hacen cargo de los proyectos más robustos. Esto quiere decir que los proyectos más difíciles de la empresa son de los que ellos se hacen cargo. Hablemos de algunos algoritmos famosos. Uno de los algoritmos más famosos es el algoritmo de Monte Carlo. Probablemente lo has escuchado porque se utiliza en un juego. Vamos a suponer que tenemos 2 personas y estas personas tienen un tablero cada una. Este tablero está dividido en casillas o en celdas, muy parecido a Excel. Y lo que sucede es que cada uno de estos personajes tiene que dibujar unos barcos y entonces adivinar en dónde están los barcos del otro jugador. El algoritmo de Monte Carlo es capaz de resolver esto. Lo que sucede es que a partir de unos tiros aleatorios puede deducir cuál es la superficie y en dónde se encuentran estos elementos. Esto es por cuestión de probabilidad. Pero además lo que sucede es que también se puede utilizar para conocer la superficie de una figura o de un elemento. Otro algoritmo famoso es el de búsqueda rápida. Este algoritmo lo que hace es que, por ejemplo, si le damos 10 números, toma un número, el que nosotros le digamos, y ese número lo convierte en su pivote. Lo que sucede es que revisa el número que se encuentra a la izquierda y a la derecha
y en base a si es menor, lo coloca a la izquierda o si es mayor, lo coloca a la derecha. En teoría, lo que estaríamos haciendo es arrojando los números menores a la izquierda y los mayores. Y el pivote al final queda en una posición. Si el pivote queda muy a la izquierda o muy a la derecha, significa que el algoritmo no funcionó del todo. Pero si este pivote queda en la parte centro de la cantidad de los números que tenemos, entonces quiere decir que la búsqueda y el acomodo de estos elementos ha funcionado casi en su totalidad. Esto obviamente tiene diferentes casos y no siempre llegamos a la respuesta correcta, pero en la mayoría de las ocasiones sí lo es. Otros algoritmos famosos y que se trabajan mucho en las materias de algoritmos son la transformada de Fourier, la detección de relación entero y los números primos. Probablemente alguno de estos algoritmos, si vas a un instituto o universidad, los vas a tener que resolver en base a la programación. Por otro lado, también tenemos algoritmos que son famosos, pero que en realidad podemos decir que no tienen siempre un nombre o no se les da tanto énfasis y popularidad, aunque tenemos algoritmos que son como buscadores, por ejemplo, Google detrás de él, en realidad tiene varios algoritmos para entregarnos una lista en donde van los resultados. También tenemos algoritmos de reconocimiento facial que hoy en día ponen, por ejemplo, algún dibujo o alguna máscara sobre un video que se está tomando en un teléfono. Es un algoritmo muy famoso, pero en realidad cada empresa o cada compañía tiene un algoritmo y no es que tienen un nombre específico. Y también tenemos los algoritmos famosos para buscar pareja o que buscan una compatibilidad entre personas. Estos algoritmos también son muy famosos y cada empresa los acomoda dependiendo de sus necesidades. No tienen un nombre como tal, pero sí tienen una representación muy importante en el mundo de los algoritmos. Nos metemos de lleno a los conceptos base de la programación y los algoritmos. Vamos a hablar sobre las variables y constantes. Una variable la podemos definir como un contenedor. Este contenedor en realidad es un espacio que necesitamos y se lo estamos solicitando al sistema operativo. Y por otro lado, el tipo es el elemento que queremos guardar. Por ejemplo, no es lo mismo guardar una caja para galletas que guardar una caja con un monitor o una caja en donde queremos guardar una pelota de básquetbol. Lo que sucede es que pasa algo similar. El contenedor necesita tener un tamaño. Y nosotros con el tipo le estamos indicando el tamaño que vamos a necesitar. Existen algunos lenguajes en donde tenemos que indicar el tipo y existen otros lenguajes de programación en donde no es necesario. Cuando hablamos de variables, a un nivel técnico podemos decir que es la forma de reservar espacio en memoria. Lo que sucede es que cuando yo digo, hey, necesito 5 variables, yo le estoy diciendo al sistema operativo que me asigne 5 espacios porque yo voy a necesitar guardar datos. Y más adelante nos va a entregar esa cantidad de espacio. Por ejemplo, vamos a poner el caso que vamos a utilizar 20 datos en nuestra aplicación. Por ejemplo, el nombre, podemos poner la edad, la dirección, el país, etc. Cualquier cantidad de datos. Vamos a llegar a deducir que entonces lo que vamos a necesitar son 20 variables y por lo tanto el sistema operativo nos tiene que dar 20 espacios dependiendo de esas variables. Cuando estamos hablando de la palabra variables, estamos diciendo que en realidad el valor que van a contener puede cambiar en cualquier momento. Así que si yo en un momento le pongo a una variable el valor de José, yo más adelante puedo indicarle el valor de Juan y listo. En ese momento, una variable está cambiando de valor y es normal. De hecho, el nombre de variables viene de la palabra variar, porque este valor no va a ser fijo. Existe una posibilidad de guardar datos y que estos valores se mantengan. Esta posibilidad se llama constante. La constante en sí nos está diciendo que estos valores, a diferencia de las variables que pueden cambiar, son valores fijos. En otras palabras, decimos que son valores inmutables, no pueden cambiar. En la vida real nos encontramos con valores como este, como por ejemplo la gravedad, el pi también, son constantes.
Es decir, no importa en qué parte del mundo te encuentres, no importa qué idioma hables, siempre van a tener esos valores. De hecho, cuando hablamos de constante, también estamos hablando de que vamos a reservar un espacio en memoria. Y lo que sucede es que esta memoria va a tener un valor, pero a diferencia de las variables, este valor no puede ser cambiado por nadie. Por ejemplo, si vamos a definir una variable en un programa, diríamos número es igual a 10. Yo estoy definiendo una variable que se llama número y que va a guardar un número entero. Decimos que es un número entero porque es un número que no tiene fracciones. A diferencia de 1.5, 7.8, ese ya no sería un número entero. Edad, en este caso, como segundo ejemplo, sería una segunda variable con el valor de 19. Nombre sería igual a José Luján y la variable número es igual a 10. Como puedes observar, en el último caso agregamos la palabra var porque algunos lenguajes de programación necesitan que coloquemos la palabra var para indicar que es una variable lo que viene a continuación. Y estamos definiendo una variable que se llama número y que tiene el valor de 10. Recuerda que al ser una variable, en la siguiente línea o más adelante, podríamos cambiar ese valor. Ahora veamos cómo se manejan las constantes. Pondríamos algo como gravedad igual a 9.8. Y en algunos lenguajes de programación necesitaríamos colocar la palabra const, indicando que es una constante. Pondríamos const gravedad igual a 9.8. Vamos a hacer algunos ejemplos de variables. Por ejemplo, un usuario, en este caso el usuario que puede acceder a una base de datos, a un sitio web o a una red social, sería igual a un campo. Por ejemplo, cuando uno ingresa a una red social, tiene que poner usuario y contraseña. Contraseña sería entonces un segundo campo o registro que vamos a utilizar. Entonces tendríamos dos variables. Por ejemplo, cuando estamos queriendo acceder a una base de datos, necesitamos utilizar también quién es el usuario, necesitamos indicar la base de datos, necesitamos colocar la dirección de la base de datos, los permisos y otros elementos. Todos estos elementos se convierten en algún lado una variable. ¿Por qué? Porque esta variable va a almacenar, aunque sea de manera momentánea, esa información y yo la tengo que trasladar. Por eso es que una variable es lo mejor para almacenar estos datos. Vamos a desglosar el concepto de ciclo o bucle. Los ciclos son en realidad varios y depende de los lenguajes de programación, pero los ciclos más representativos son el for y el while y son los que vamos a estar viendo en este apartado. Comenzamos con el ciclo for. El ciclo for tiene una definición que en realidad nos lleva a una deducción. Necesitamos saber la cantidad de veces que se va a repetir una instrucción. Es decir, si yo sé que voy a indicar 4 veces una instrucción, entonces utilizo el ciclo for. Si lo vas a utilizar por 20 ocasiones, entonces esa línea o ese bloque de instrucciones te conviene colocarlo en una instrucción for. No necesitas saber exactamente el número. Esto es algo raro porque no siempre vamos a saber que son 100 veces o 200 o 300, pero lo que sí sabemos es que es X cantidad. Por ejemplo, si vamos a repetir X cantidad de una instrucción, entonces podemos decir que X equivale a 20, a 200 o a 300. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que lo que llegue a valer X es lo que vamos a repetir. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a iniciar con un x igual a 10, es decir, a la variable x le estamos asignando el valor de 10 y le vamos a decir, repetir x veces lo siguiente. Mi nombre es José y tengo x amigos. Entonces x va a tener el reemplazo de el número 10 porque estamos diciendo que x es igual a 10. Vamos a comenzar con un ciclo un poco más complejo. X es igual a 1. Repetir X hasta que X sea igual a 10. Y lo que vamos a repetir es lo siguiente. Mi nombre es José y tengo X amigos. Lo que va a suceder es que la primera vez quedamos que X es igual a 1. Entonces vamos a ver, mi nombre es José y tengo un amigos.
La siguiente vez vamos a ver, mi nombre es José y tengo 2 amigos. La tercera vez, mi nombre es José y tengo 3 amigos, así hasta llegar a 10. Como puedes ver, no sabemos exactamente si son 10. De hecho, yo podría cambiar el valor de 10 por 100 y tendría una serie diferente. Tendríamos una serie más amplia. Esto no importa, porque lo que yo sé es que se va a repetir X veces. Ahora hablemos del ciclo while. El ciclo while es un ciclo en donde también vamos a estar repitiendo. Pero aquí viene algo curioso. En el caso del while, tenemos que saber cuándo hay que dejar de repetir. Tendremos que siempre estar revisando un elemento al que llamaremos condición. Esto es lo que va a condicionar que se haga una repetición. Entonces vamos a estar siempre preguntando si esa condición se cumple o no y en base a eso hacemos la repetición. Por ejemplo, x es igual a 1. Mientras x sea menor a 10, vamos a repetir lo siguiente. Soy José y tengo x amigos. Tenemos una segunda instrucción debajo de este saludo y dice x es igual a lo que vale x más 1. Podemos deducir que estamos haciendo un incremento. Estamos diciendo que si x vale 1, es 1 más 1, 2. La siguiente vez, 2 más 1, 3. Y así vemos que va incrementando en 1. Podemos pensar que entonces cada vez que estamos ejecutando se va incrementando x y va a llegar un momento en donde x va a dejar de ser menor y por lo tanto terminamos este ciclo. Como puedes observar, el while lo que necesita siempre es una condicional y esta condicional es la que nos va a decir si podemos continuar con las repeticiones. Vamos a ver un ejemplo del for. El for puede utilizarse para imprimir una lista de estudiantes. Por ejemplo, no sabemos exactamente si son 1, 2 o 3. Lo que sí sabemos es que en un salón o en un aula tenemos X cantidad de estudiantes. También podemos utilizar el for hoy en día para mostrar los artículos de una tienda en un sitio web. Por ejemplo, no sabemos cuántos artículos existen, pero sabemos que existe una base de datos que tiene X cantidad de artículos. Ahora vamos a ver un ejemplo en donde se trabajaría con un while. Por ejemplo, cuando tú entras y colocas en un sitio web un usuario y contraseña y le das clic y los datos no son correctos, entonces se vuelven a solicitar los datos. ¿Qué va a pasar? Que solamente puedes acceder hasta que el usuario y la contraseña sean correctos. Por lo tanto, se van a estar solicitando los datos hasta que tus datos sean correctos. Y también esto se puede aplicar para los pagos con tarjeta de crédito. Mientras el pago no sea aprobado, entonces yo te voy a estar solicitando como sitio web de nueva cuenta que ingreses tus datos. Como puedes ver, debes de estar muy familiarizado con los ciclos for y while porque los utilizamos casi en cualquier tecnología. Conozcamos las condicionales. Las condiciones vienen acompañadas normalmente por la palabra if, que significa sí. Y lo que estamos haciendo es que el if nos acompaña con unos paréntesis en donde adentro colocamos la condición que vamos a evaluar. Podemos trabajar con dos tipos de if en un principio. Con un if simple en donde colocamos un if y una condición y un if completo en donde decimos que tenemos un if, una condición y otra palabra que se llama else. Esta palabra lo que hace es darnos un segundo camino en el caso de que la condición que se está evaluando no se cumpla. Vamos a hablar sobre las condicionales con un ejemplo más visual. Podemos decir que tenemos un if, que es la evaluación, y adentro tenemos una condicional en donde decimos, si edad es mayor a 18, entonces puedes pasar. En caso contrario, entonces ejecutaríamos el else y diríamos no puedes pasar. Podemos observar que tenemos dos caminos. En un if normalmente tenemos estos dos caminos. El caso de la aprobación de la condición, que es el primer bloque, y lo que viene después de la palabra else sería el segundo bloque y sería lo que vamos a ejecutar
en caso de que no se cumpla la condición edad es mayor a 18. Lo que sucede es que la evaluación de edad es mayor a 18 nos tiene que regresar un valor. El valor es verdadero o falso. En el caso de ser verdadero, pasamos al primer bloque, como ya lo vimos, y en el caso de ser falso, vamos a pasar al segundo bloque. Todas las condiciones tienen que regresar un valor, o verdadero o falso. Vamos a poner un ejemplo. Edad es igual a 20. Y lo que vamos a evaluar es if edad es mayor a 18 y podemos decir que sí. 20 es mayor a 18, por supuesto. Esta condición con el valor de edad igual a 20 estaría regresando verdadero, porque la condición se está cumpliendo. En el caso de cambiar el valor de edad igual a 1, vamos a ver que edad mayor a 18 nos va a regresar otro valor y es falso. Esto se debe a que 1 no es mayor a 18. Por lo tanto, como ves, la condición nos va a regresar diferentes valores dependiendo de lo que estemos evaluando. Vamos a ver aquí edad igual a 20 y estamos preguntando de nueva cuenta, edad es mayor a 18 y entonces entramos a este bloque, al bloque que se encuentra debajo del if, porque este va a ser el bloque cuando la función regresa verdadero. Ahora tendremos un else y lo que viene después de el else es entonces un bloque para trabajar cuando el resultado es falso. Como podemos observar, ahora tenemos el valor de edad igual a 1 y preguntamos if edad es mayor a 18, entonces trabajaríamos en el bloque primero que dice verdadero. Pero como edad es 1, en realidad no vamos a poder entrar a ese bloque que dice verdadero. Entraríamos al segundo bloque, al que dice else y dice no puedes pasar. Lo que estaríamos viendo o la leyenda que estaríamos mostrando sería no puedes pasar. Vamos a poner otro caso. Edad es igual a 1. Si edad es mayor a 18, adentro yo puedo hacer otra evaluación, otra condicional, y preguntar if nombre es igual a José, if día es igual a lunes, y esto es un anidamiento. Estamos colocando un if adentro de otro. Por ejemplo, vamos a ver algunos casos en donde vamos a estar utilizando las condicionales. Si el correo no es válido, un correo que estamos ingresando, podemos mostrar un mensaje que diga insertar un correo válido. ¿Cómo podemos saber si un correo es válido o no? Por ejemplo, si vemos que no hay una arroba, si no hay un punto, damos por deducción que no tenemos un correo. Así es como normalmente llegamos a la deducción y es como las plataformas que solicitan un correo pueden estar solicitando que en realidad se coloque uno válido. Otro ejemplo es en el caso de cuando colocas una dirección y no incluyes el código postal. Al detectar que no está el número clásico de 5 dígitos o también que no está el CP, podemos detectar esa situación y solicitar el código postal de manera directa. La condicional, como su nombre lo dice, condiciona el rumbo o flujo de un programa. Abordemos el concepto de funciones. Las funciones las podemos definir como un bloque de código o un conjunto de instrucciones que van a trabajar como un bloque. Veamos un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una instrucción cualquiera que se va a llamar instrucción 1, tenemos otra que se llama instrucción 2 y tenemos otra que se va a llamar instrucción 3. Vamos a ponerles algo para que esto tenga un poco más de sentido. La instrucción 1 lee la variable X. La instrucción 2 se va a encargar de leer la variable Y o Y. Y la instrucción 3 se va a encargar de sumar una variable que va a dar como resultado la X más la Y o Y. Como puedes ver, tenemos 3 instrucciones. ¿Qué va a pasar si queremos hacer 6 sumas? Entonces tendríamos que multiplicar
3 porque son 3 instrucciones, más 6 porque son 6 sumas, y entonces tendríamos un 3 por 6. Y esto nos daría un igual a 18. Es decir, tendríamos 18 líneas de código. Ahora vamos a definir una función que se va a llamar sumar. Tenemos la instrucción 1, que es leer variable x, la instrucción 2, que es leer variable y la tercera instrucción, que es la suma. Como puedes observar, todas están encerradas entre llaves. Estas llaves nos permiten agrupar este bloque. Ahora lo que vamos a hacer es repasar lo que teníamos, que es instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3, pero al final vamos a mandar a llamar a la función que es sumar. Si te das cuenta, en la primera línea, sumar es el nombre de la función. Entonces, haz de cuenta que estamos en una línea de código que dice sumar, ejecutando las 3 instrucciones. Si queremos hacer lo que habíamos dicho en un principio de hacer 6 sumas, entonces lo que tendríamos que hacer es ejecutar la llamada a la función 6 veces. Como lo tenemos, lo que estamos viendo es que las instrucciones se vuelven una. Y este bloque de código solamente se tiene que llamar con una instrucción. No hay un límite para las funciones. Podemos tener la cantidad que queramos. Y además tampoco hay un límite en el tamaño. Así que podemos crear una función con una instrucción o podemos crear una función con 100 instrucciones. Las funciones deberían regresar un valor. Esto es un concepto de libro. En la programación decimos, las funciones tienen como regla regresar un valor. Y en el caso de que esta función no regrese un valor, simplemente cambia de nombre. Ahora se va a llamar un método. Por ejemplo, vamos a tener una función sumar y vamos a colocar una palabra clave dentro de las funciones. La palabra es regresar en inglés y le estamos indicando que va a regresar el resultado de la operación X más Y o Y. Y entonces lo que está sucediendo es que vamos a recibir el resultado de esa operación. Normalmente las funciones tienen la capacidad también para recibir parámetros. De hecho, cuando ponemos el nombre de la función, hemos puesto unos paréntesis y ahí es donde se colocan los parámetros. Estos parámetros se pueden utilizar dentro de la función. Por ejemplo, en este caso, lo que yo tengo es una función que se llama sumar y que recibe dos parámetros. El parámetro que es el número 1 y el segundo parámetro que es el número 2. Y lo que estamos haciendo es, de todas maneras, ejecutar el bloque X más Y o Y. Vamos a ver algunos ejemplos de funciones en la vida real, que por ejemplo es el de validar un usuario. Normalmente esta función, que es pensando en validar el usuario que quiere acceder a un sitio web, a una red social, lo que necesita es dos parámetros, el parámetro usuario y el parámetro contraseña. Adentro de la función se realiza la validación en donde se pregunta si usuario es igual al usuario de la base de datos y la contraseña es igual a la contraseña, entonces hacemos que el login sea igual a verdadero. Significa que hemos logrado la conexión, pero entonces, en caso contrario, el login va a ser igual a falso. Podemos decir que la variable login es en realidad una variable en donde vamos a verificar si se logró o no la conexión. Y por supuesto, como es una función, tenemos que agrupar este bloque. ¿Cómo lo hacemos? Colocando un nombre, como lo hemos hecho, y abriendo unas llaves y cerrando con unas llaves. Esto es una función, por ejemplo, que se llama validar usuario. ¿Cómo son los programas? Vamos a hablar sobre la definición de un programa. Técnicamente, un programa está formado por un archivo o varios archivos. Podemos decir que al menos uno. Y estos archivos están escritos en un lenguaje, específicamente en lenguajes de programación. Es como, por ejemplo, cuando leemos algo y vemos que está en español, en inglés o en otro idioma. Lo que sucede es que aquí puede estar escrito en Python, Java, PHP, Swift, Kotlin u otro lenguaje de programación.
En realidad, un programa son instrucciones que están en un archivo escritas en un lenguaje de programación. Los programas podemos decir que son un manual de instrucciones para la computadora. Así como nosotros compramos un escritorio y leemos un instructivo para ver cómo lo armamos, nosotros estaríamos diciéndole a la computadora con un instructivo, que es el programa, qué es lo que esperamos que haga. Por ejemplo, queremos que abra un software y haga el cálculo de dos números. Esto es algo muy genérico, pero piensa en las miles o millones de instrucciones que tenemos en los videojuegos y en los sistemas operativos. Los programas se dividen normalmente en capítulos o módulos. De hecho, un archivo puede estar dividido en capítulos o módulos o varios archivos, cada uno por su cuenta, pueden ser un capítulo o un módulo. Los programas siempre van a tener entradas y salidas. Esto quiere decir que por la entrada entra la información y por la salida sale la información. Sé que esto puede sonar repetitivo, pero las entradas son las que alimentan el programa y las salidas son las formas de comunicarse con el usuario, con otro programa, con un software en específico o con algún hardware que en realidad está esperando recibir cierta información. Los programas se deben poder leer por personas y computadoras. Cuando nosotros escribimos código, algo que vamos adquiriendo con el tiempo, por la experiencia, es una buena práctica para escribir un código que sea fácil de entender tanto para las personas como para la computadora. Muchas veces al estar escribiendo programas se nos olvida que también estamos escribiendo para otros desarrolladores y también para otras partes del equipo. Es por eso que a veces tenemos que pensar que no solamente se entienda para la computadora y funcione, sino que también podamos colocar instrucciones claras y fáciles de digerir. Vamos a dar un resumen sobre lo que contiene un programa. Inicio y fin, es decir, iniciamos por donde empezamos a cargar el software y finalizamos con algún resultado. No necesitamos mostrar algún dato. Lo que necesitamos en muchos casos es que se haya realizado una ejecución. Entonces, cuando nosotros hemos cumplido la meta, ese puede ser el final. Las variables, que son la definición de los elementos que vamos a tener, las funciones, que son las partes en las que podemos agrupar el código para funcionar como un bloque, los ciclos, que nos van a permitir hacer una serie de repeticiones y condicionales. En este caso, los ciclos y las condicionales son instrucciones que van a afectar el flujo de nuestro software. Y por último, no debemos de olvidar las entradas y las salidas. Por dónde vamos a recibir datos y también hacia dónde vamos a enviar los datos. Hablemos de la programación estructurada. La programación estructurada es uno de los paradigmas que tenemos en la programación. Un paradigma es un conjunto de técnicas o metodologías que nos va a llevar a una solución. Así que cuando nosotros queremos resolver un problema, vamos a tener que decidir bajo qué paradigma queremos trabajar. Ya que tenemos claro que es uno de los paradigmas, ahora vamos a hablar de algunas partes de este paradigma que es la programación estructurada. Vamos a encontrar instrucciones que son condiciones, otras que son repeticiones y finalmente debemos de tener una secuencia. Es decir, primero va algo, después lo siguiente y después más instrucciones. Pero todo tiene una lógica y por eso decimos que tiene una secuencia. No podemos decir que vamos a hacer primero una instrucción que no tiene nada que ver con lo que sigue. Tiene que todo estar enlazado. Dentro de la programación estructurada podemos encontrar varias características, pero una de las más importantes es que se puede considerar como el primer paradigma de programación para las personas que están iniciando en la programación. Es como cuando decimos que empezamos a gatear para después caminar. En este caso, cualquier desarrollador tiene que pasar primero por el paradigma de la programación estructurada. Esto se debe a las características que tiene este paradigma y después dar el salto a otro paradigma. Dentro de las características que vamos a encontrar en la programación estructurada,
vamos a ver que los programas que vamos a estar haciendo aplicando este paradigma son de los programas más básicos. Esto quiere decir que no vamos a encontrar un nivel de complejidad alto y que van a ser muy fáciles de leer. Otras características que vamos a encontrar es que los programas tienen que ser cortos. No deberíamos de encontrar programas en donde tengamos 1000, 1500 o más de 2000 líneas. En realidad, eso probablemente se pueda resolver aplicando otro paradigma. Y además, nuestros programas tienen que ser claros, porque si son cortos, sería muy raro que estos programas, además de ser cortos, sean difíciles de leer. En realidad, al ser cortos, casi estamos añadiendo la característica de ser claros por defectos. Esa es una de las reglas. Ya que aprendemos el paradigma de programación estructurado, normalmente vamos a dar el salto a el paradigma de la programación orientada a objetos, o también conocido como POO, P-O-O. Este paradigma es el paradigma, podemos decir, más conocido o más implementado en el desarrollo del software. De hecho, la mayoría de los sistemas operativos, videojuegos, sitios web, aplicaciones móviles, lo aplican en su día a día. Los lenguajes de programación en los que podemos apoyarnos cuando estamos trabajando con la programación no estructurada y estamos dando nuestros primeros pasos pueden ser Python, C y Pascal. Estos tres son muy diferentes entre ellos, pero los tres trabajan con el paradigma de la programación estructurada. Así que si te das cuenta, no importa el lenguaje, lo que tenemos que verificar es el paradigma y que ese paradigma sea la solución para el problema que queremos resolver. Para finalizar el capítulo, hablaremos de los lenguajes de programación. Debemos de tener algo claro. No existe ni va a existir el mejor lenguaje de programación. Los desarrolladores con experiencia sabemos que todas las situaciones son diferentes. Tenemos muchas variables, como el dinero, el tiempo, el tamaño del equipo, qué lenguajes maneja el equipo de desarrollo y sobre todo qué necesita el cliente. En muchos casos puede existir un lenguaje que se acomoda al proyecto, pero no significa que sea el mejor para todos los proyectos. Además, tampoco vamos a encontrar el lenguaje más rápido. Siempre tenemos diferentes situaciones y estas situaciones son las que nos van a indicar qué lenguaje de programación tenemos que adaptar para que tengamos una solución eficiente. Y por último, no existe un lenguaje universal. No vamos a encontrar un lenguaje de programación con el que vamos a poder resolver todos los problemas. Esto se debe a que tenemos muchas variables, diferentes equipos, diferente hardware, diferentes entradas, diferentes salidas, diferentes recursos. Así que debemos de pensar de una manera más general y con la mente abierta cuando estamos iniciando el aborde de un problema. Dentro de los lenguajes de programación vamos a encontrar algunos a los que podemos llamar multiparadigma. Estos lenguajes multiparadigma significa que van a soportar varios paradigmas de programación. Por ejemplo, Python soporta el paradigma estructurado, el paradigma orientado a objetos, el paradigma funcional y el paradigma web. Esto no es algo raro. De hecho, muchos lenguajes de programación soportan al menos 3 paradigmas. También vamos a encontrar lenguajes de programación que podemos decir que son compilados, trabajan con un compilador, o lenguajes de programación que se conocen como interpretados y esto significa que trabajan con un intérprete. Tenemos una filosofía muy grande en los lenguajes de programación que son los lenguajes derivados de C. Los lenguajes derivados de C pueden ser algunos Java, C#, C++ y JavaScript. Estos lenguajes de programación decimos que son derivados de C porque tienen la sintaxis, la filosofía, la semántica y muchas cosas que vienen de C. Existe otro tipo de lenguajes que cortan estas semejanzas con C, por ejemplo como Python. Python tiene dentro de sus características una curva de aprendizaje corta. Esto se debe a que no cuenta con una sintaxis tan compleja como C. Podrías decirte, entonces me estás diciendo que aprenda Python, pero no. Recuerda que en el lado de C hemos mencionado muchos lenguajes.
Entonces, si uno aprende C, también tiene la ventaja de que conoce la sintaxis de muchos otros lenguajes. Así que en este momento te estoy enseñando que existen casos adecuados para cada necesidad. En el caso de que no tengamos mucho tiempo, por ejemplo, puede ser una buena idea Python. Pero en caso de que estemos trabajando con lenguajes que sabemos vamos a utilizar derivados de C, pues es una buena idea iniciar con C. También en el tema de PHP vamos a encontrar, por ejemplo, una diferencia. PHP se utiliza mucho para la creación de sitios dinámicos. Esto quiere decir que van a estar cambiando la información. Y es que PHP es un lenguaje para trabajar en el lado del servidor. Es por eso que si estamos pensando en hacer un sitio o trabajar con alguna plataforma web, PHP podría ser una buena sugerencia. Y también tenemos un lenguaje como Java, al que se le conoce como un lenguaje para propósito general. Puedes realizar una aplicación tanto para Linux, para Windows o para Mac utilizando el mismo lenguaje que sería Java. Y también tenemos un lenguaje, por ejemplo, como JavaScript, en donde este lenguaje nos permite trabajar con sitios web, pero en el navegador, no en la parte del servidor. Y así es que podemos trabajar con una interfaz mucho más fluida y generar ciertos efectos. Algo que debemos de dejar claro, más para todo aquel que se está iniciando, es que HTML no es un lenguaje de programación. Se comete mucho el error de pensar que el sitio web que estamos haciendo lo estamos programando. Y en realidad HTML, si es que solamente estamos usando este lenguaje, es un lenguaje de etiquetas y no un lenguaje de programación. ¿Por qué decimos que no es un lenguaje de programación? Porque en este momento te voy a pasar los datos que necesita tener un lenguaje para ser considerado como un lenguaje de programación. Debe de tener variables, es decir, la capacidad para trabajar con memoria. Debe de tener ciclos, la capacidad para generar repeticiones. Y debe de tener también condicionales, es decir, debe de poder dirigir el flujo de las instrucciones hacia un lado o hacia un otro, dependiendo de las decisiones que toma. Y vamos a mencionar algunos de los lenguajes de programación modernos. Y Kotlin tiene 2 años en los que se le ha dado mucha fuerza. Y sobre todo, desde que se anunció que las aplicaciones Android también se pueden desarrollar utilizándolo. Swift, el lenguaje de Apple, y Dart, un lenguaje propuesto por Google para trabajar con el navegador. También tenemos el lenguaje Go, que también es de Google y trabaja muchas veces del lado del servidor, para algunos procesos que se quieren automatizar o simplemente para gestionar la concurrencia. Los lenguajes de programación tienen algunas características que necesitamos conocer antes de decidir si vamos a trabajar con ellos. Una es la sintaxis, es decir, la forma en que se va a escribir o las reglas que necesitamos conocer para saber cómo escribir el código. La semántica, es decir, el orden que van a tener los elementos que vamos a estar utilizando. Y por último, las compatibilidades. Tenemos que revisar si el lenguaje de programación es compatible con el ecosistema que va a estar rodeado. Y también si va a ser compatible con los dispositivos, con los teléfonos, con las computadoras y hasta con los sistemas operativos. Realizaremos un ejemplo de un algoritmo que sucede al solicitar un sitio web. Esto con 2 objetivos. Queremos practicar lo que es un algoritmo y también vamos a conocer cómo funcionaría una petición. Lo primero que tenemos que tener es un sitio. En este caso yo usaré misitio.com. Tenemos claro que misitio.com es la URL, el nombre o dirección con la que vamos a estar trabajando. Y ahora lo que vamos a hacer es ejecutar un algoritmo cuando estamos llegando al servidor. Vamos a llegar al servidor en donde se encuentra la página web y lo que hacemos es solicitar el sitio. En realidad lo que se nos da es un archivo que se llama index.html normalmente. Esto quiere decir que la primera página de cualquier sitio siempre lleva este nombre. Y de hecho, por ejemplo, si nosotros accedemos ya a una página específica como quiénes somos, estaríamos teniendo un archivo que se llamaría igual quiénessomos.html. O sea que la página inicial de todos los sitios es index.html y después
Lo que tú ves en la URL cambia para cada página que tienes adentro de esa página. Esto quiere decir que el archivo sería, por ejemplo, quienes-somos.html. Y tú vas a poder ver el archivo que estás solicitando en la URL a la que te estás conectando. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué sucede después? Se envía el sitio web, es decir, el archivo. Recuerda, el archivo es lo que se envía. Y después vamos a encontrar que estamos trabajando con un protocolo de comunicación. Este protocolo se llama HTTP. Este es un protocolo que se utiliza desde los inicios del Internet para realizar la comunicación. Te voy a poner un ejemplo de un protocolo para que entendamos mejor cómo es que funciona. Supongamos que tenemos un protocolo en la oficina, en donde siempre el que llega a la oficina tiene que decir buenos días. Y la persona que está ahí y lo está escuchando tiene que responder muy bien, ¿quieres pasar? Y en ese momento el que llega tiene que decir si sí o no. En este caso, si dice que sí quiere pasar, le abrimos la puerta. Si dice que no, entonces se despide. Si te das cuenta, esto en realidad es algo ya establecido. Podríamos decir que es una norma. Así es como entonces estaríamos definiendo nosotros un protocolo. Vamos a retomar el ejemplo del archivo. Ya tenemos entonces el archivo que nos está llegando y en nuestra computadora tenemos un navegador. Este navegador se va a encargar de leer el archivo que descargamos, el que nos dio el servidor. Y entonces vamos a interpretar ese código. Ya que lo estamos interpretando, en realidad el navegador va a descargar las imágenes que nosotros normalmente vemos en los sitios. Todas esas imágenes se descargan y no solamente esas imágenes, sino también algunos scripts y archivos que se necesitan, como los que tienen que ver con el estilo. Y finalmente mostramos el sitio web. Esto que acabamos de hacer es un algoritmo en el que se visita un sitio web. Pero debemos de considerar que existen diferentes sitios web. Por ejemplo, existen sitios en donde se tiene música, otros en donde hay video y también donde se juegan los famosos videojuegos. Entonces, esto cambiaría porque no estaríamos trabajando únicamente con los archivos que vemos en la URL como el index.html o los que hablan sobre un archivo en específico pero terminan con la extensión .html. Ya tendríamos que pensar también en archivos con formatos de música MP3, también de video MP4 y también archivos que ya están diseñados exclusivamente para videojuegos. Los algoritmos que trabajamos en los sitios web se pueden elevar en complejidad. De hecho, si pensamos en, por ejemplo, redes sociales, plataformas de aprendizaje y datos en tiempo real, podemos analizar que tenemos algo mucho más elaborado. Así que por eso es que los algoritmos siempre son diferentes y se tienen que adaptar para resolver un problema. Veamos cómo podría estar hecho un algoritmo de autenticación. Debemos de contemplar que en los algoritmos de autenticación tenemos tipos de entradas. Por ejemplo, campos o registros donde tenemos datos como el usuario, la contraseña o el correo. Eso ya depende de la información que necesita el negocio o el sitio web para verificar los datos. Ahora vamos a definir un algoritmo de validación. ¿Cómo funcionaría? Primero, tenemos que recibir los campos o registros y ver si están vacíos. Por eso es que algunos sitios web nos dicen, hey, el campo que estás ingresando en realidad está vacío. Coloca algún dato válido. Luego vamos a tener que revisar si en realidad son válidos. Ya sabemos que tiene información, pero lo que no sabemos es si corresponde. Por ejemplo, si estamos esperando un correo, vamos a estar esperando que tenga un arroba. Si estamos esperando que tenga, vamos a suponer algo más difícil como números, letras, mayúsculas y minúsculas, todo eso lo tenemos que validar. Ahora vamos a continuar con la asignación de esos valores a unas variables. Nuestro código tiene que trabajar con variables.
Es por eso que los campos o registros que ya tienen esa información necesitan pasar los datos a variables y estas variables se enviarán al servidor porque en el servidor tenemos la información almacenada. Ahora lo que hacemos en el servidor es recibir esas variables y lo que vamos a hacer ahora es consultar, por ejemplo, los usuarios en la base de datos con ese usuario que nos llegó y por supuesto también la contraseña. Si todo sale bien, es decir, si coincide el usuario con el usuario, si coincide la contraseña con la contraseña, vamos entonces a enviar un OK o podemos enviar otro mensaje. Lo importante es enviar un mensaje afirmativo y en caso contrario, vamos a tener que enviar un mensaje en donde explicamos la razón de denegar el acceso. Por ejemplo, se puede ser muy específico diciendo el usuario está mal, la contraseña está mal o simplemente decir los datos no coinciden. Ahora vamos a hablar sobre el algoritmo en la parte de la confirmación. Ya recibimos el mensaje. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si fue positivo, vamos a indicarle al usuario que puede acceder a la otra página. Es decir, ya es parte de la plataforma. Y en caso negativo, vamos a tener que mostrar un mensaje o la misma página, pero indicando que necesitamos los datos correctos, porque los que hemos recibido en realidad no funcionan o no son los adecuados. Algo que tenemos que pensar es que el algoritmo de autenticación se puede complicar lo que nosotros necesitemos. Es decir, lo que tú necesites puede elevar la complejidad y lo podemos hacer tan complejo como necesitemos. Por ejemplo, colocando un captcha, colocando el acceso con redes sociales, también utilizando el acceso mediante mensajes telefónicos. También podríamos utilizar, por ejemplo, lo que hacen muchas empresas, una llamada y también podríamos mandar un correo en donde colocamos un enlace. Y el usuario tiene que entrar a su correo, dar clic a ese link y confirmar que sí es la persona que está solicitando la autenticación. En todos lados podemos utilizar los algoritmos. Vamos a trabajar ahora con el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia es muy difícil de definir. No nos vamos a meter en ese debate, pero lo que sí podemos decir de las máquinas en base a la inteligencia es que muchas veces se decide qué tan inteligentes son por la capacidad de percibir. Entre más capacidad tengan para percibir, muchas veces se dice que son más inteligentes. Algo para que la inteligencia artificial se pueda tomar en cuenta es la capacidad de aprender y la capacidad de resolver. Si queremos decir que algo puede llegar a tener inteligencia, tiene que ser capaz de aprender y resolver. Vamos a poner el ejemplo del correo electrónico, utilizando el teorema de Bayes. El correo electrónico, normalmente, vamos a suponer el que utilizas todos los días, recibe 10 correos. Y tú abriste hace 3 meses un correo en donde dentro de todas las palabras tenías la palabra lotería y cerraste el correo. Vuelves a recibir otro correo, dentro de esas palabras también está lotería y cierras de nueva cuenta el correo. En realidad no lo abriste mucho tiempo porque no te servía. La tercera vez que te llega un correo con la palabra lotería, tu correo electrónico aplica la inteligencia artificial gracias al teorema de Bayes. Y lo que sucede es que si la primera vez no te sirvió y la segunda, probablemente la tercera tampoco te va a servir. Y entonces el correo electrónico manda ese correo a el spam. Y lo que sucede es que aplicando el teorema de Bayes, busca generarte una mejor experiencia. Evitar que tú pierdas el tiempo con información que no te es necesaria. Entonces, como podemos ver, el correo electrónico es inteligente. ¿Qué es lo que va a pasar con ese tipo de inteligencia artificial? Entre más ayuda, vamos a tener mejores resultados. Esto quiere decir que, por ejemplo, si nosotros vamos captando cierta información en 5 meses y tenemos más información en 10 meses, vamos a tener mejores resultados, porque estamos alimentando con más información a toda la probabilidad que estamos utilizando. Recuerda que estamos trabajando con un algoritmo basado en la probabilidad.
Y también debemos de entender que algunos de estos algoritmos pueden llegar a ser difíciles de comprender. Lo que sucede es que hay modelos matemáticos detrás de estos. Te invito a que estudies un poco más sobre este teorema. Tenemos otro caso dentro de la inteligencia artificial, como los algoritmos genéticos, que están basados en los postulados de Darwin, en donde se habla de la selección natural. En este caso, por ejemplo, los algoritmos genéticos lo que hacen es buscar algoritmos para generar mejores resultados. Y la inteligencia artificial los está implementando bastante en últimas épocas. Por ejemplo, juntas un algoritmo con un segundo algoritmo y si los resultados no son los más adecuados, entonces quitas algunas partes de otro algoritmo y los unes, como sucede en la herencia. Es decir, tomamos cosas del padre y de la madre y creamos un nuevo ser. Entonces se crea un algoritmo nuevo en base a lo mejor del primer algoritmo y del segundo. Esta es solamente una forma de trabajar de los algoritmos genéticos. Existen otras formas, pero esta que te estoy mencionando es una de las más apegadas a la selección natural. Así que en la inteligencia artificial también tenemos algoritmos. Veamos un algoritmo en un sistema operativo. Vamos a presionar el botón de inicio, el botón que siempre presionamos cuando queremos arrancar una computadora. ¿Y qué es lo que va a suceder? El algoritmo lo que hace es ir a la BIOS. En la BIOS tenemos una opción que nos permite gestionar y comprobar el arranque. Lo que hacemos es ir después al sector en donde se encuentra la información del arranque. Es decir, ahí están las instrucciones que tenemos que utilizar. Después se carga una parte que se conoce como boot. Ahí vamos a tener otro grupo de instrucciones que nos sirve para iniciar una computadora. Y en esa parte en específico nos manda a un apartado para cargar finalmente el sistema operativo. Y así es como hemos iniciado el sistema operativo de nuestra computadora. Ahora vamos a ver un algoritmo de autenticación en una computadora. Lo que sucede es que ingresamos un usuario y también una contraseña. Vamos a tener que entonces validar los datos, es decir, que el usuario sea correcto y que la contraseña sea correcta. En caso de que el usuario y la contraseña sean correctos, vamos a poder habilitar el acceso a ese usuario y vamos a cargar la configuración para ese usuario que tenemos en el sistema operativo. En caso de que sea negativa, es decir, el usuario y la contraseña no son correctos, entonces tenemos que solicitar la información o el acceso de nueva cuenta. Vamos a hablar de los algoritmos de ejecución de programas. Esto es muy importante. El procesamiento no es paralelo. Durante mucho tiempo las computadoras no pueden ejecutar las tareas al mismo tiempo. Últimamente, con los avances que se han tenido, sí existen las posibilidades de ejecutar varias tareas de forma paralela. Pero esto es en los últimos años. No se ha dado durante toda la época de la informática o la computación. Entonces, lo que sucedía es que teníamos secuencias muy rápidas y muy pequeñas. ¿Qué va a pasar? Que si, por ejemplo, tenemos el caso de programa 1, programa 2 y programa 3, lo que hacíamos era rápido consultar qué necesitaba programa 1, rápido consultar a programa 2 y rápido consultar a programa 3. Lo que tienen las computadoras es que son muy rápidas y es por eso que a nuestros ojos parece que están ejecutando las tres tareas a la vez, pero esto es mentira. Lo que sucede es que le dan muy poco tiempo a cada programa y parece que se están ejecutando a la vez. Pero en realidad lo que sucede es que en base a sus prioridades que también tienen, van tomando decisiones de a qué programa le dan más tiempo y más recursos. Por ejemplo, el programa más importante en una computadora hoy en día es el sistema operativo. Y ese es el programa más importante. Después tenemos otros programas, como el administrador de tareas, el gestor de arranque, el que administra las ventanas, pero siempre hay prioridades y cada programa se tiene que ejecutar en el tiempo que se le asigna. No se ejecutan de forma paralela.
Como te digo, hoy en día hay algunas computadoras que ya tienen esa capacidad, pero la mayoría no la tienen. Hagamos el ejemplo de un algoritmo. Vamos a poner el problema que es saber si un número es par. Para resolver este problema podemos utilizar la división. Vamos a dividir y vamos a revisar el sobrante. Por ejemplo, 4 entre 2 nos da 2. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 4? Por eso es que nos da ese resultado. Y además, sabemos que el sobrante es 0, es decir, no sobra nada, cabe de manera exacta. Pero si aplicamos esto mismo al número 11, entonces decimos 11 entre 2 es igual a 5 y el sobrante sería 1. Así que entonces la solución es aplicar una división y revisar el sobrante. Cuando el sobrante es 0, sabemos que tenemos un número par. El algoritmo que vamos a plantear como una solución lo podemos escribir de la siguiente manera. Primero vamos a recibir un número. Vamos a colocarlo en la variable x. Vamos a dividir x, es decir, el número que recibimos, entre 2. Quedaría x entre 2. Y finalmente verificamos el sobrante. Esto que yo estoy manejando, en realidad uno lo podría escribir en papel. Ahora vamos a revisar. Si sobrante es 0, es decir, lo que sobró de la división, entonces mostraremos el texto que diga es par. En cualquier otro caso, es decir, diferente a 0, mostraremos el texto es impar. Este algoritmo está escrito como si lo hubiéramos hecho en una hoja o en una libreta. Pero en realidad podemos utilizar los diagramas de flujo para poder aplicar en este caso un contexto más visual. Vamos a realizar un ejemplo. Podemos ver que tenemos al inicio un círculo. Esto significa que estamos iniciando el programa. Ahora tenemos una opción que dice leer X, que X es el dato que queremos recibir. En la parte de abajo tenemos un rombo en donde estamos haciendo una división. La división, normalmente, cuando trabajamos con las computadoras, se utiliza el signo de porcentaje o de diagonal, pero en este caso utilizamos el porcentaje ya que es el que nos arroja el sobrante. Entonces ponemos si x entre 2 es igual a 0, en caso de que esto sea afirmativo, vamos a la izquierda y mostramos es par. En caso de que esto sea negativo, vamos a la derecha y mostramos es impar. Y al final, no importa si es par o impar, llegamos siempre al mismo camino, que es el final del algoritmo. En este caso, lo que hemos utilizado es un diagrama de flujo. Te quiero decir que en realidad existen muchas variantes de estos diagramas. Muchas veces depende de las costumbres de alguna zona geográfica o de alguna universidad en específico en donde puedes encontrar algunos cambios. Pero en la mayoría de los casos tenemos un estándar. Por ejemplo, un proceso matemático normalmente se coloca en un rectángulo. Luego tenemos también una entrada o salida con un rectángulo, pero los lados un poco inclinados. Luego tenemos la toma de decisiones con un rombo, en donde tenemos un camino, el de la izquierda o el de la derecha, y el inicio y fin de programa se señala con un círculo. Hemos llegado al final de este curso. Te felicito y déjame compartir contigo algunas recomendaciones para sacar el máximo jugo a este contenido. Vamos a empezar a ver todo como problemas. Y la idea de esto es que tú puedas plantear caminos y soluciones en base a la lógica y a algunos supuestos que puedas empezar a diseñar cuando te encuentras un problema. Es como vas a ir entrenando tu mente para poder ir generando algoritmos y soluciones. Recuerda que también tenemos los algoritmos con un fuerte sustento matemático. Por ejemplo, cómo obtener la raíz o calcular el perímetro. Esto te va a servir para que ejercites la lógica con algunos problemas.
Algo que debes de recordar es que nunca se acaba de aprender y una buena práctica sería trabajar con algoritmos desde cero, que tú mismo estés planteando la solución y aunque te lleve mucho tiempo o tardes más de lo que tú crees que es conveniente, es algo bueno, ya que vas a ir descubriendo algunas partes que puedes mejorar. Recuerda, todos pensamos diferente y de hecho se dice que no existen dos algoritmos iguales. Así que cuando uno vea una solución, no significa que por defecto es mejor o está mal. Simplemente puede ser diferente y ejecutarse en el mismo tiempo, dando los mismos resultados y al final logrando los mismos objetivos. Una buena idea para ir mejorando es comparar soluciones y compartir la experiencia. En los trabajos en realidad, donde ya se tiene una experiencia como desarrollador, es habitual compartir las soluciones y dar una retroalimentación en el mismo equipo. El desarrollo de programas básicos con un lenguaje de programación ya sería un paso también que te comenzaría a servir para ver si el algoritmo que está propuesto es una solución viable. Practicar con límite de tiempo es un buen reto, ya que estaríamos trabajando bajo presión y así estaríamos ejercitando esta presión que normalmente no la da un trabajo, pero que como estamos iniciando no la tenemos. Entrar a concursos de programación es una buena idea, ya que vamos a conocer más algoritmos y otras maneras de pensar. Y otra buena idea sería asistir a eventos de programación. En estos eventos normalmente se platican los últimos algoritmos, soluciones propuestas para algoritmos muy específicos y algunas tendencias para resolver problemas en la programación. Por último, te comparto una regla de oro, que es cualquier algoritmo se puede mejorar. Así que no te preocupes por tener el mejor algoritmo. Preocúpate por trabajar la lógica y resolver los problemas. Veamos el reto para terminar el curso. El reto que vamos a resolver consiste en recibir tres números y encontrar el mayor de esos tres números. Veamos una solución que podemos dar al reto. Debemos de considerar dos cosas, que hemos mencionado tres variables y que vamos a necesitar condicionales para evaluar qué número es mayor. Veamos la primera parte de la solución. Primero vamos a leer X, después leer Y o Y y después leer Z. Estos son los tres números que esperamos recibir. Eso es lo que decía el enunciado. Y a continuación vamos a hacer la primera condición. La primera condición evalúa los primeros dos números, X y Y. En este caso, estamos evaluando de forma directa para saber de estos dos quién es el mayor. Y después, cuando ya sabemos quién es el mayor, vamos a evaluarlos con Z. Vamos a continuar y vemos que están los dos caminos. Del lado izquierdo, la evaluación de X y Z, y del lado derecho, la evaluación de Y o Y con Z. Entonces, ahora sí, ya podemos saber quién es mayor, si X, Y o Z. Del lado izquierdo, en donde tenemos la evaluación de X, podemos ver que si X es mayor, vamos a imprimir ese mensaje. Si esa condición nos da negativo o falso, entonces significa que Z es mayor. Y del lado derecho, vamos a observar que si Y es mayor, tomaremos el lado izquierdo. Y en el caso del lado derecho, estaríamos resolviendo que Z es mayor. Recuerda que esta es solamente una propuesta. Existen diferentes formas para mejorar siempre una solución. Debemos de recordar lo que hemos visto. Los algoritmos siempre se pueden mejorar.